Hay una fotografía que circula entre coleccionistas de automovilismo antiguo. No es famosa. No cuelga en ningún museo. Pero quienes la han visto dicen que es imposible olvidarla. En ella aparece una pista de arrastre en el sur de California, finales de los años 60. A la izquierda, un músculo americano de motor V8, pintura reluciente, neumáticos traseros anchos como tambores de guerra, el motor rugiendo con la prepotencia de quien nunca ha perdido. A la derecha, un Volkswagen Beetle. Rojo. Pequeño. Ridículo. Y sin embargo, en la foto, el Volkswagen ya va adelante. Eso era lo que nadie podía explicar. Ni los mecánicos. Ni los comentaristas. Ni los viejos rockeros del asfalto que llevaban décadas construyendo monstruos de acero en sus garajes. Un escarabajo alemán de motor de 4 cilindros enfriado por aire, el tipo de auto que tu abuela usaba para ir al mercado, estaba humillando a las leyendas del quinto ocho en su propia casa. Y lo hacía una y otra vez. Y la gente lo odiaba. No con indiferencia. Con odio de verdad. El tipo de odio que nace cuando algo rompe las reglas no escritas de un mundo que creía tenerlo todo bajo control. La revista Hot Rod Magazine publica una lista. Se llama Los 100 autos más influyentes de la historia del automovilismo americano. En el lugar número 53 no aparece un Corvette con motor sobrealimentado. No aparece un dragster de combustible. No aparece ninguno de los nombres legendarios que uno esperaría. En el lugar número 53 aparece un Volkswagen Beetle. Un escarabajo oval de 1956, rojo, que pesaba menos de 600 kilogramos y que comenzó su vida como el auto de un adolescente para ir a la escuela. Y en esa lista, ese Volkswagen quedó por encima de máquinas que hoy están en museos nacionales. Por encima de autos que definieron una era. Por encima de nombres que el mundo del motor pronuncia con reverencia. ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo un auto que la industria americana despreciaba, que los aficionados abucheaban cuando llegaba a la línea de salida, que nadie tomaba en serio, terminó siendo más influyente que todos sus enemigos? Esta es esa historia. La historia del Lynch Pinche. El auto más odiado en la pista. Y probablemente el Volkswagen más importante que jamás corrió un cuarto de milla. Para entender cómo un Volkswagen terminó humillando a los gigantes del quinto ocho, hay que retroceder hasta Riverside, California, a principios de los años 50. Y hay que conocer a un hombre que no tenía nada de fanático de los autos alemanes. Joe Beton era un rockero del asfalto de la vieja escuela. Su primer auto había sido un Ford Modelo B de 1932. Creció rodeado de hierro americano, de motores que olían a gasolina quemada y de la filosofía de que más cilindros significaba más respeto. No era el tipo de hombre que uno imaginaría abriendo una agencia de Volkswagen. Pero Joe Beton veía lo que otros no querían ver. El Beetle se estaba vendiendo como pan caliente en América. Los estadounidenses, hartos de los gastos de mantenimiento de sus enormes autos nacionales, estaban descubriendo que aquel pequeño escarabajo alemán era barato, confiable y distinto a todo. El problema era que el mercado de refacciones para Volkswagen en América era un desastre absoluto. Joe pidió un pedido de piezas a un proveedor de la costa este y cuando llamó para preguntar por la garantía, el hombre al otro lado del teléfono le respondió con una frase que lo cambió todo. Le dijo que si la pieza se rompía en 2 pedazos, él era el orgulloso dueño de ambos pedazos. Eso fue suficiente. Joe fundó EMP, European Motor Products Incorporated, y comenzó a fabricar refacciones de calidad para Volkswagen. Su primer producto fue un juego de guías de válvulas reemplazables que resolvía un problema crónico en las culatas del motor VW. Simple. Útil. Bien hecho. Esa fue la filosofía de EMP desde el primer día. Y esa filosofía, construida sobre la frustración de una llamada telefónica y la visión de un hombre que supo ver una oportunidad donde nadie más miraba, sería la semilla de algo que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar todavía. El hijo de Joe, Daryl, tenía unos 10 años cuando su padre trajo a casa el primer Beetle. Y algo ocurrió en ese niño que no tiene una explicación racional. Se enamoró. No del auto en abstracto. Se enamoró de ese auto específico, de su forma, de su personalidad, de la manera en que parecía tener vida propia. Para cuando Daryl estaba en la preparatoria, su auto diario era un Beetle oval de 1956, rojo cereza, con rines cromados y escape deportivo. Motor original de 30 caballos de fuerza.
El auto de un chico normal que iba a clases y soñaba con velocidad. Nadie sabía entonces que ese mismo auto, ese escarabajo rojo de estudiante, se convertiría en una de las máquinas de arrastre más famosas de la historia americana. El camino hacia la pista de arrastre no comenzó en California. Comenzó en las Bahamas. Joe Beton era amigo personal de Dan Gurney, uno de los pilotos de carreras más respetados de su generación. Joe le había vendido un Porsche Speedster al inicio de su carrera, y cuando se anunció el Gran Premio de Volkswagen en Nassau para 1963, Joe vio la oportunidad perfecta. Le pidió a Gurney que piloteara el Beetle rojo de Darrell. Gurney probó el auto en el circuito de Riverside y en Nassau hizo lo que nadie esperaba. Ganó. El auto era prácticamente de serie en ese momento. Barra antivuelco de EMPI, compensador de camber, escape deportivo y el motor original de fábrica de 30 caballos. Dan Gurney, un piloto de Fórmula 1, ganando una carrera en un Volkswagen de estudiante. Ya era una buena historia. Pero la historia de verdad comenzó al año siguiente, cuando se permitieron las modificaciones al motor para la edición de 1964. Y fue entonces cuando entró el hombre que construiría la leyenda. Dean Lorry había estado trabajando con motores Chrysler antes de que Joe Beton lo contratara en Econo Motors. Era el tipo de mecánico que no solo sabía mantener un motor funcionando, sino que entendía cómo hacerlo hacer cosas que la fábrica nunca había imaginado. Para la carrera de Nassau de 1964, Lorry pulió y reperfiló las culatas del motor y modificó los resortes de válvulas. Darrell cruzó la línea de meta en primer lugar. Y entonces lo descalificaron por los resortes de válvulas ilegales. Joe Beton estaba furioso. Abandonó las carreras de ruta para siempre. Pero Dean Lorry ya estaba pensando en otra cosa. Construyó un motor de 1700 centímetros cúbicos, despojó el Beetle oval de Darrell de todo lo innecesario y lo llevó a la pista de arrastre. Esa decisión, tomada en silencio por un mecánico que pensaba diferente, cambió todo lo que vino después. En una pista de cuarto de milla del sur de California, el escarabajo rojo de un estudiante de preparatoria se transformó en algo que el mundo del motor americano no estaba preparado para enfrentar. Para entender por qué el Lynch pinche volvía locos a los corredores americanos, hay que entender cómo funcionaba el sistema de clases de la época. Las clases de gasolina, las gas classes, eran competencias donde solo se permitía gasolina. Sin nitrometano, sin metanol, sin los combustibles de ciencia ficción que usaban los dragsters de alto nivel. Eran competencias para autos reales, construidos con presupuestos reales, por personas reales que pasaban los fines de semana en sus garajes. La clasificación funcionaba con una fórmula matemática. Tomabas el peso total de tu auto en libras y lo dividías entre el desplazamiento de tu motor en pulgadas cúbicas. El resultado te asignaba a una clase. Un auto ligero con motor pequeño podía terminar en exactamente la misma clase que un auto pesado con motor grande. Era un sistema diseñado para equilibrar la competencia. Y fue ese sistema, pensado para nivelar el campo de juego, el que convirtió al Volkswagen en una pesadilla para sus rivales. El motor de 4 cilindros enfriado por aire del Beetle encajaba perfectamente en las clases inferiores. Y las reglas también le daban al Lynch pinche una ventaja en la salida, proporcional al índice de su clase. Lo que significaba que si Dean Lorry lograba que el pequeño escarabajo llegara a tercera velocidad antes de que el semáforo de su rival se pusiera en verde, la carrera ya había terminado. Imagina la escena. Un hombre que construyó su V8 durante varios inviernos, que invirtió dinero, tiempo y orgullo en esa máquina, se para en la línea de salida junto a un Volkswagen. El árbol de luces empieza la cuenta regresiva. Y el Volkswagen ya está moviéndose. Ya está acelerando. Ya se está yendo. Y no hay absolutamente nada que pueda hacer. Eso ocurrió una y otra vez. En pistas de todo el sur de California. Y cada vez que ocurría, el odio crecía. No porque el Volkswagen estuviera haciendo trampa. Las reglas lo ponían ahí. Las reglas le daban esa ventaja. Pero ver a un escarabajo alemán alejarse de tu motor V8 en tu propia pista, delante de tu gente, frente a todos los que vinieron a verte ganar, era una humillación que ninguna lógica podía calmar. Dean Lorry siguió desarrollando el motor. Culatas de Encel con carburadores doble Solex. Luego un motor de 1900 centímetros cúbicos. En abril de 1966, en las carreras de medio kilómetro de Riverside, el Lynch pinche registró tiempos que el equipo de cronometraje se negó a creer. Los corrieron de nuevo.
El resultado fue el mismo. El salto más grande llegó cuando Joe y Daryl Beton viajaron a Inglaterra y conocieron a las personas detrás de Speedbell y a Chris Orrock, que fabricaba supercargadores para autos británicos de pequeño desplazamiento. Regresaron a California con un supercargador Sorok que adaptaron a un motor de 1600 centímetros cúbicos con un carburador subbritánico. En el dinamómetro propio de MP, esa combinación produjo 220 caballos de fuerza corriendo con metanol puro. De un motor Volkswagen. El auto corrió el cuarto de milla en 12.7 segundos a 106 millas por hora en Carlsbad Raswa. En 1966, ese número no tenía ningún sentido sobre papel. En 1967, la NHRA revisó las reglas de peso para la clase H gas y Dean Norrie respondió con una transformación completa de lo que había sido el auto de escuela de Daryl. La suspensión delantera original de barras de torsión salió completamente y fue reemplazada por un eje recto, la conversión clásica de los Gazers, que transfería el peso hacia las ruedas traseras en la salida y daba tracción dramáticamente mejor. El piso fue recubierto en aluminio. Cada panel de carrocería de acero se convirtió en fibra de vidrio ligera. La ventana oval trasera original fue cortada y reemplazada. Cada vidrio se convirtió en plexiglas. El auto fue repintado en rojo metálico con llamas. Y el peso bajó a 560 kilogramos, unos 230 kilogramos menos que cuando Daryl lo manejaba a la escuela. Con ese auto reconstruido, Dean Norrie ganó la clase Street Eliminate en el Hot Rod Magazine Championship Tracks de 1967 en Riverside, Raswa, corriendo 12.92 segundos a 102 millas por hora. En las gradas ese día había un niño llamado David Carl Peters que años después se convertiría en artista del automovilismo y pintaría una obra llamada Bad Pack. Su descripción de lo que era ver a Lynch Pinche competir quedó grabada en la memoria de todos los que la leyeron. Escribió que todos los viejos refunfuñaban y protestaban cada vez que el pequeño escarabajo llegaba a la línea de salida. Lo abucheaban. Lo silbaban. Y luego lo veían ganar. Una y otra vez. El auto más odiado en la pista se estaba convirtiendo en leyenda. Y todavía no había llegado a su mejor versión. Daryl Beton cargaba con algo que nadie mencionaba en voz alta. El Lynch Pinche era conocido en todas partes como el auto que Dean construyó. Y eso dolía. No porque Daryl no valorara el trabajo de Norrie, sino porque ese auto había sido suyo desde el principio. Había sido su Beetle rojo de estudiante. Había sido su vida. Y sin embargo, el mundo lo veía como la obra de otro hombre. Así que cuando Dean Norrie se fue de MP alrededor de 1968 para fundar su propia empresa, Daryl tomó una decisión. Iba a construir algo que fuera inconfundiblemente suyo. Guardó el chasis y el tren motriz del auto original, pero vendió la carrocería oval de 1956 a alguien en la Ciudad de México. Seleccionó un Volkswagen Sedán de 1959 como nueva plataforma y recortó el techo exactamente 3 centímetros y medio menos de 10 centímetros. Ese detalle de precisión importaba. Quedarse justo por debajo de los 4 pulgadas de corte mantenía el auto 100% legal en su clase mientras bajaba dramáticamente el centro de gravedad y reducía el área frontal. Todo se convirtió en fibra de vidrio. Puertas, tapas, salpicaderas. Rines BRM pulidos. Techo solar de plexiglas. El Lynch Pinche 2, Daryl lo escribía con 2 O's, no con el número, debutó a principios de 1971 en blanco de imprimación. Logos simples de en pie en las puertas y nada más. Y en su primera corrida, estableció un récord nacional de 12.11 segundos a 111.5 millas por hora. En los Winter Nationals de la NHRA de 1971 en Pomona, marcó 11.98 segundos a 111.1 millas por hora. Ese fue el tiempo más rápido de todo el evento. No solo en su clase. De todo el evento. Después de esa carrera en imprimación, el auto fue al pintor Roland Sanders, apodado Mali, que lo transformó en uno de los esquemas de pintura más reconocibles de la historia del Volkswagen. Un diseño multicolor asimétrico en rojos, naranjas y azules. El interior terminado en aluminio anodizado con barra antivuelco cromada y tapicería cosida a mano. El motor y la transmisión bañados en cadmio dorado. Era un auto de exhibición que corría el cuarto de milla en 11 segundos. Daryl Beton había construido su obra maestra. Las historias que cambian un mundo rara vez terminan bien para quienes las construyeron.
Joe Beton vendió en pie alrededor de 1970 a una corporación llamada Filter Dynamics International. Le pagaron con acciones que resultaron no valer nada. En su mejor momento, MP facturaba entre 5 y 6 millones de dólares anuales en refacciones para Volkswagen, con 28 distribuidores oficiales y casi 500 agentes en todo Estados Unidos. La nueva corporación lo destruyó todo. MP cerró en 1974. El nombre sobrevivió, vendido y revendido durante décadas, pero la empresa que Joe había construido desde una llamada telefónica y una frase sobre piezas rotas desapareció para siempre. Daryl tuvo que dejar el Lynch Pinche 2 atrás cuando salió de MP. El auto era parte de la venta. Simplemente se fue, dejando el auto que había construido con sus manos, el auto que era inconfundiblemente suyo, en manos de otros. El Lynch Pinche 2 pasó por varios dueños y nunca volvió a ser lo que había sido con Daryl. El auto original, el Beetle Oval de 1956, cuya carrocería fue vendida en México alrededor de 1970, se cree que ya no existe. En 2014, investigadores encontraron en un pequeño pueblo al norte de Phoenix, Arizona, algo extraordinario, la puerta del conductor del auto en su esquema de pintura final. Escondida durante más de 42 años. Solo una puerta. Pero era real. Dean Lorry, el hombre que había extraído de un motor de aire y 4 cilindros un rendimiento que nadie creía posible, fundó su propia empresa y desarrolló productos que definieron el mundo del Volkswagen de alto rendimiento. Murió en relativo anonimato comparado con el auto que construyó. Daryl siguió corriendo, siguió construyendo, sobrevivió al cáncer y siguió manejando hasta el final. Murió alrededor de 2020. Un tributo publicado en foros de Volkswagen dijo de él que era el único hombre responsable de que más personas amaran los Volkswagen que cualquier otro ser humano fuera de la propia fábrica. Eso es probablemente cierto. Hot Rod Magazine puso a Lynch Pinche en el lugar número 53 de todos los tiempos. Por encima de máquinas que hoy viven en museos nacionales. Por encima de nombres que el automovilismo pronuncia con reverencia. Un escarabajo rojo que comenzó como el auto de un estudiante de preparatoria, conducido a la escuela por un chico que amaba a los Volkswagen. Terminó siendo más grande que todos los monstruos del quinto ocho que intentaron aplastarlo. No porque alguien lo haya defendido, sino porque ganó. Una y otra vez. Delante de todos. Y eso, al final, es lo único que importa.